Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, un espacio para rescatar el buen decir, viajar por la literatura universal, recordar las aulas, recorrer las calles del barrio y desgranar historias a través de las notas de una guitarra. Póngase cómodo que la tertulia ya comienza. Me importó dejarlo todo y en esas aguas me eché a navegar. Bienvenidos amigos, muy buenas tardes. Estamos una vez más en la Bohemia de la Palabra, programa que a partir del día de hoy estaremos presentando a partir de las 4 de la tarde. No adelantamos una hora del horario que teníamos anteriormente, pero aquí estamos en la tarde, en la sobremesa para algunos. Preparen su bebida favorita. Yo ya tengo aquí un rico moca para brindar durante la Bohemia de la Palabra. El programa de hoy, como siempre, tiene sus 4 secciones: el pizarrón de la discordia, las páginas de buena tinta, el personaje de la semana y, por último, las crónicas del asfalto y el gis. Entonces, pónganse cómodos, que la bohemia está por empezar. Nos vamos un momentito y regresamos ya de lleno al tema. Grupo Nuevo Rumbo. Toqué el cielo con mis manos en la noche que nunca olvidaré y bebí el licor de tus labios en tu boca que de besos llené. Me abrigaste completo entre tus brazos con el suave. Y ya estamos aquí en la primera sección, el pizarrón de la discordia, en donde hablaremos de algunas palabras, su origen, su significado y por qué las estamos mencionando, porque seguramente las retomaremos más adelante en el programa. Las palabras que tenemos para el día de hoy, una de ellas es ficción. Esa palabra ficción viene de fingere, que es un verbo latino que significaba en un principio moldear, darle forma con las manos a la arcilla, al material, cualquier material con el que se pudiera moldear, hacer alguna escultura, etcétera. Eso se utilizaba la palabra fingere, que era moldear, pero poco a poco fue evolucionando y se tomó como moldear el pensamiento. Entonces, la ficción es simple y sencillamente moldear nuestra mente, es decir, imaginar. La ficción es algo que no existe, pero que surge de nuestra mente. Entonces, vamos a tomarle en cuenta la palabra ficción, que ya la hemos usado mucho a lo largo de los programas. Y la otra palabra que tenemos es verosimilitud. La palabra verosimilitud consta de 2 vocablos también latinos: verus, que significa verdadero, y similitudo, que significa semejanza, es decir, que semeja a lo verdadero, que es algo parecido a la verdad. Eso es lo que significa verosimilitud, y esto quiere decir que por eso las tomé a estas 2 palabras, porque van muy de la mano. Cuando queremos que una ficción suene a algo real, pues tenemos que tomar toda una serie de elementos que nos hagan sentir
que aquello que nos están platicando, que aquello que nos están contando es verdad. Entonces ya saben, ficción, lo que moldea la mente, lo que crea nuestra mente, a veces de algo tan sencillo como cuando nos sugestionamos e inventamos cosas, lo crea la mente y creemos que lo vemos incluso. Y la verosimilitud es que algo parezca verdadero, aunque no lo sea, que sea muy apegado a una cuestión real. Esas son las dos palabras del pizarrón de la discordia y me gustaría saber sus comentarios al respecto y como he dicho en otras ocasiones, hacerles la invitación para que nos envíen palabras y sobre ellas trabajemos en este pizarrón de la discordia que nos sirve siempre como arranque del programa. Vamos a hacer otro breve receso para avanzar a la siguiente, el siguiente elemento de nuestro programa, que son las páginas de buena tinta. Regresamos en unos cuantos segundos. Gracias, Dani. Jorge Rodríguez, esta es tu cumbia. ¡Ósala! Eso que dijiste ayer me partió el corazón y argumentos no hallé, porque tienes razón. Nada te puedo ofrecer, solo quería llorar, y aunque me cuesta entender, lo tengo que aceptar. Acepto tu decisión, pero no es de mi agrado. Me morderé el corazón hasta dejarlo sangrado, porque no puedo ocultar que yo te amo. Sería absurdo negar que me tienes atrapado. El día de hoy en las páginas de Buena Tinta vamos a tomar una novela de esas que se le llaman de capa y espada, que es la novela de Ivanhoe. Quiero primero señalar, por eso en el pizarrón de la discordia hablamos de la verosimilitud. El autor de esta novela, Sir Walter Scott, es una persona que cuidó al detalle los elementos históricos de su novela, de tal manera que muchos creen que Ivanhoe, un personaje ficticio, existió en realidad. Ivanhoe no existió. Fue creado tan bien hecho, por llamarla de alguna manera, por Sir Walter Scott, que lo hizo casi real. ¿Cuáles son los elementos históricos? Pues hay un conflicto interno en ese tiempo entre los normandos y los sajones en Inglaterra. Los sajones eran los nativos, digamos, de la isla, y los normandos fueron aquellos que llegaron, invadieron y fueron apropiándose poco a poco de algunas tierras. Entonces el conflicto entre normandos y sajones no quiere decir que hayan estado en continua lucha, pero sí convivieron, pero cada uno intentó hacer valer su voz. Entonces existió ese conflicto entre normandos y sajones. Existió el personaje del rey Ricardo Corazón de León. También fue real que Ricardo Corazón de León partió a las cruzadas, y en la tercera cruzada fue su mejor participación.
de ahí adquirió el apodo de Corazón de León, por la bravura, porque encabezaba su ejército, iba al frente, peleaba como un verdadero león, y de ahí ganó ese apodo. Pero también el rey adquirió muchos enemigos, algunos por envidia, otros porque él los humilló, los sobajó durante las cruzadas, y entonces se creó varios enemigos. En el regreso de la tercera cruzada, el barco en el que viajaba Ricardo naufraga. Él salva la vida junto con algunos de sus hombres, pero llega a un terreno de uno de sus enemigos, es hecho preso, es hecho cautivo, y se le encarcela y se le exige a Inglaterra el pago de un valioso, muy oneroso rescate para la misma Inglaterra, que siempre ha sido una nación fuerte. Pues resultaba que era algo pesado ese rescate que se exigía. Aquí es donde entra ya lo ficticio y es donde vamos a hablar de la figura de Ivanhoe. Se supone que uno de los caballeros que acompaña a Ricardo Corazón de León es Ivanhoe. Y Ivanhoe no es capturado y decide regresar a Inglaterra para buscar la manera de que rescaten a su rey. Él es uno de los hombres más fieles del rey Ricardo Corazón de León, pero de hecho él había tenido un conflicto de tipo familiar, porque se enamoró de Lady Rowena, que era su hermana. Ustedes van a decir, caramba, Ivanhoe, ¿qué pasa con él? Rowena era hija adoptiva del Cedric, un noble sajón, pero Ivanhoe, que era su hijo sanguíneo, se enamora de Rowena y el padre no consiente en ese amor, y precisamente es que manda a Ivanhoe a participar en las cruzadas para alejarlo de ese amor que él considera un amor no adecuado, sobre todo para la sociedad en la que vivían. Cuando regresa de esta cruzada, Ivanhoe se encuentra con un panorama muy diferente al que dejaron. Como tardaron varios años en regresar, los normandos logran imponer como rey al hermano menor de Ricardo Corazón de León, llamado Juan Sin Tierra. Y fíjense, nada más le decían Juan Sin Tierra porque precisamente él no iba a ser heredero del trono, pero los normandos logran imponerse y lo nombran a él rey de Inglaterra. Los sajones no les parece eso, que ellos quieren seguir esperando el regreso de Ricardo Corazón de León, pero pues también entienden que debe de haber un rey. Decide entonces Ivanhoe participar en un torneo, esos torneos medievales, en donde, si han visto en las películas, se montaban a caballo y con la lanza chocaban las lanzas hasta derribar al otro caballero, y a veces la lucha continuaba ya a nivel de piso con espada, escudo y demás. Entonces decide participar Ivanhoe, sobre todo para demostrarle a su padre Cedric
que era él un verdadero caballero y digno de hacer lo que él deseaba, que en este caso era casarse con Lady Rowena. Logra grandes triunfos, casi vence a todos, pero se logra una enemistad con un señor de nombre Brian de Bois Guilbert. Toda esta lucha de Ivanhoe la hace tratando de pasar desapercibido. En ningún momento dice que es Ivanhoe. Se presenta con otro nombre al torneo, claro, como caballero, porque solamente los caballeros podían participar en esos torneos. Bueno, pues en uno de los enfrentamientos, Ivanhoe sufre heridas muy severas, y entonces es llevado a la casa de un médico para que lo cuide, y ahí su hija Rebeca se encarga de curarle las heridas y al mismo tiempo se enamora de Ivanhoe. Entonces aquí ya nos va planteando Sir Walter Scott un triángulo amoroso entre Rowena, Rebeca y Ivanhoe. Se da la tarea a Ivanhoe de tratar de recuperar el trono para su rey, Ricardo Corazón de León, porque se han cometido muchas injusticias. Juan Sin Tierra ha elevado los impuestos terriblemente, cobra por cualquier cosa, y el pueblo de Inglaterra, sobre todo los sajones, viven de manera pues muy difícil, muy dura, muy penosa. Entonces aparece ahí en la historia también mencionado un personaje que ya hemos visto en otras novelas, que es Robin Hood. Claro que ahí le cambia él el nombre, y también a otro fraile, el fraile Tuck, que participan a la revuelta de los sajones para tratar de quitar del trono a Juan Sin Tierra. A final de cuentas regresa a Inglaterra Ricardo Corazón de León, recupera el trono. Brian de Bois Guilbert se enamora de Rebeca y se le convierte en una obsesión, y como Rebeca lo rechaza, entonces él acusa de practicar la hechicería y la condenan a muerte. Pero hay en el tiempo de caballería la oportunidad de que alguien pelee en nombre de la dama para salvarla, y el que se ofrece a pelear es Ivanhoe. Combate contra Bois Guilbert, y cuando en el enfrentamiento muere Bois Guilbert, pero no precisamente por la espada de Ivanhoe, sino que nos dice que es como un ataque que sufre ante la tensión y todo eso. Nos describe prácticamente lo que sería un infarto. Muere Bois Guilbert, salva la vida Rebeca. Ahora sí es cuando les digo, llega Ricardo Corazón de León, recupera su trono, y se puede casar Ivanhoe con su prometida Rowena. Esa es la historia, así a grandes rasgos, de lo que cuenta la novela Ivanhoe, novela de caballería. Algunos consideran esta una de las primeras novelas históricas. Y regresamos con el personaje de la semana, que en esta ocasión corresponde al autor de Ivanhoe, Sir Walter Scott, el arquitecto de la novela histórica, así le llaman. Él nació en Edimburgo, Escocia, el 15 de agosto de 1771. Quiere decir que el fin de semana estará cumpliendo un aniversario más de su nacimiento.
como podemos ver simplemente por el título de Sir, pues era un noble. Sir Walter Scott era un noble que estudió Derecho porque creía que era el camino que le conduciría pues más adelante a formar parte del Parlamento, pero resulta que le llamó mucho la literatura. Empezó, como le tocó vivir la época del romanticismo, pues empezó escribiendo poesía, pero más adelante se le ocurre escribir novela. Él se ve llamado a escribir novela y publicó anónimamente una novela que se llama Waverly, que es sobre el levantamiento jacobita de 1745, es decir, una novela histórica. Por eso le dicen a él el arquitecto de la novela histórica. Pero se sentía tan desconfiado que todavía sus siguientes novelas las publicaban en vez de con su nombre, decía el autor de Waverly. O sea, como aprovechando la fama que tuvo la primera novela, pues le pusieron como seudónimo del autor de Waverly. La gran aportación que tiene Sir Walter Scott es precisamente esa que mencionamos al principio. Todas sus novelas históricas las estudia él muy bien. Quiere decir que si nos menciona un lugar, un hecho histórico, un acontecimiento, todo eso es real. Puede haber personajes ficticios, personajes creados por su mente, pero bien ambientados, que nos hacen creer que lo que estamos leyendo es algo histórico al 100%. Su gran novela pues fue Ivanhoe, que fue escrita en 1819, ya que tendría 29, 40, 58 años, cuando tendría Sir Walter Scott cuando escribió Ivanhoe, que es su obra más conocida, más famosa, más reconocida. Hay varios autores que siguieron el ejemplo de Sir Walter Scott, y eso es importante. Él sirvió como influencia en personajes como León Tolstoy, influyó en escritores del realismo y del naturalismo de una manera muy importante, y pues fue un ejemplo a seguir por parte de ellos. Es una de las figuras más importantes del romanticismo inglés y sobre todo el padre de esa novela histórica. Crónicas del asfalto y el gis. En esta ocasión vamos a leer otro relato de mi libro Mi vida en el aula. En ese libro de Mi vida en el aula, todas las historias son reales, todas las historias son verídicas. Lo único que hice yo fue pues contarlas a mi manera, porque no solo son anécdotas de un servidor, sino que son relatos que me hicieron favor de platicarme, de contarme diferentes personas, desde compañeras, compañeros de trabajo, hasta también mi esposa me contó algunas de sus experiencias. Otras las retomé de la vida de mi papá, que él también fue maestro durante más de 50 años. Y en este libro de Mi vida en el aula recopilé todas esas anécdotas que pues
les doy a conocer. Le puse como título La Escolta. No es algo que me haya sucedido a mí y eso se van a dar cuenta inmediatamente porque se trata de una maestra que tuvo la oportunidad de trabajar en escuela para adultos, primaria para adultos. A mí me hubiera gustado trabajar en una escuela de esas, pero pues ya trabajaba con niños en la primaria y con adolescentes en la secundaria. Ya mi tiempo estaba totalmente saturado, entonces no tuve la vivencia, pero me hubiera gustado porque pues al menos se supone que cuando un adulto va a tomar clases es porque en verdad quiere aprender, no porque lo hayan obligado, no porque le hayan dicho vete a la escuela, van porque en verdad quieren aprender y eso es muy importante para nosotros como maestros, que nuestros alumnos pues tengan el deseo de aprender. Bueno, pues vamos con la escolta. Llevaba alrededor de 10 años trabajando como maestra de primaria en el turno matutino. Esperaba ansiosamente se me concediera una segunda plaza en el turno vespertino, pero esta no llegaba. La había solicitado desde 3 años atrás y por angas o por mangas no se me había concedido. En una de mis tantas visitas a la dirección operativa buscando respuesta a mi solicitud, la maestra encargada de la asignación de escuelas, conmovida por mi tristeza al ser informada por enésima vez que no había la plaza solicitada y conocedora de la necesidad que tenía de obtener un ingreso extra para poder solventar los gastos de mi casa, me propuso algo que nunca había cruzado por mi órbita laboral: una escuela para trabajadores, de las que comúnmente llamamos nocturnas. La idea no era totalmente de mi agrado porque significaba dejar a mis pequeños hijos solos o bajo el custodio de alguien. Eran solo 2 horas, pero el traslado ida y vuelta me llevaría otras 2 aproximadamente. Tendría que salir de mi hogar a las 6 de la tarde y regresar alrededor de las 10 de la noche. Y claro, como el trabajo era de menor duración que el matutino, también el sueldo representaba apenas la mitad. No había mucho de dónde escoger, así que acepté. El primer día de labores me dirigí a la escuela que me asignaron llena de dudas y temores, pero también con el firme propósito de cumplir mi labor de la mejor manera. Entregué mis órdenes en la dirección. El director me condujo al que sería mi grupo, un 6º grado. El grupo no era numeroso, entre 15 y 20 personas cuyas edades fluctuaban entre los 18 y los 60 años. Como se podrán imaginar, con intereses muy diferentes y ocupaciones también disímbolas: obreros, amas de casa y trabajadoras domésticas principalmente. De entre todos ellos, hubo algunos que desde el principio llamaron mi atención. Poco a poco empecé a conocerlos un poco más, a saber algo de sus vidas, sus móviles para estar ahí, etc. El señor Efraín, obrero de unos 55 años, me observaba con una cara de fuchi, como diciendo: «¿Esta chiquilla qué me puede enseñar a mí?». Yo no era ninguna jovencita, pero por mi complexión, mi arreglo, representaba una edad menor a la que tenía. Efraín estaba ahí por 2 razones principales: obtener el certificado de primaria para poder ascender a supervisor en su fábrica, puesto para el que tenía los requerimientos necesarios, salvo el documento. La segunda razón era poder ayudar a sus hijos con las tareas. Estos cursaban también la primaria y eran resultado de un segundo matrimonio. Efraín tenía otros 2 hijos de su anterior matrimonio, que eran profesionistas, estaban casados, como decimos, ya habían hecho su vida. Precisamente ellos fueron quienes impulsaron a su padre
para inscribirse en una escuela nocturna. Papá, inscríbete en la escuela nocturna. Ya es tu primaria, aparte de obtener el ascenso, podrás ayudar a mis hermanos con sus tareas. Recuerda que a nosotros no nos podías ayudar. Ese fue el acicate definitivo para inscribirse. José era otro estudiante de edad muy similar a Efraín y por lo mismo tenía una rivalidad muy marcada con este, sobre todo por sobresalir del resto de sus compañeros. José tenía un taller de hojalatería y pintura. Cerraba su negocio, se aseaba y se dirigía a la escuela para obtener su certificado, o al menos eso quiero creer. Él nunca me comentó sus razones para estar ahí. Tal vez incluso su móvil era una compañerita de unos años menos que él, con la que llevaba una aparente relación, aunque no la hacían muy explícita porque José era padre de familia. José platicaba frecuentemente con Ángel, otro de mis alumnos que trabajaba como ayudante en un taller mecánico. Por su gusto por los autos y los motores, existía una cierta afinidad entre ellos. Ángel era joven, tendría unos 25 años y ambicionaba llegar a ser ingeniero mecánico. Desconozco si lo logró porque años después me cambié a una escuela más cercana a mi domicilio. Jamás regresé por aquellos rumbos, pero deseo sinceramente que así haya sido. Carmelita era otra joven ama de casa, muy guapa, que había contraído nupcias con un médico, algunos años mayor que ella, que seguramente atraído por la belleza de la chica, en un principio no le importó la poca preparación de ésta, pero ya teniendo una vida en común, la instó a continuar con sus estudios. La chica también tenía grandes aspiraciones, quería estudiar medicina igual que su esposo. Lupita era una jovencita de 18 años que había llegado de su pueblo para trabajar como empleada doméstica para una pareja de ancianos que vivían solos. Sus hijos se habían casado, habían formado un hogar e incluso algunos de ellos radicaban en provincia o en el extranjero. Y visitaban a sus padres esporádicamente. Los patrones de Lupita eran buenas personas. Animaron e inscribieron a su joven empleada en la escuela para que terminara su primaria. El resto del alumnado no lo recuerdo bien, porque como dije en un principio eran obreros o amas de casa que iban a la escuela más que por aprender, por obtener el documento que les permitiera trabajar en algún lugar mejor o hasta como un desfogue de las tensiones de su hogar. Me daba miedo la hora de la salida porque el barrio estaba muy oscuro y solitario. Algunos alumnos se ofrecían a acompañarme, a tomar el camión que me llevaría al metro o incluso acompañarme hasta pero no lo aceptaba porque al verme tan joven, alguno de ellos podría tomarlo en otro sentido. Entonces, como decimos, haciendo de tripas corazón, guardaba mi miedo en alguna bolsa de mi abrigo y me dirigía decidida hacia la parada del autobús. Para mi buena suerte, José se ofreció a llevarme al metro en su auto, un bochito amarillo. No me daba desconfianza porque indistintamente iba acompañado de Lola, su novia. De esta manera empecé a trabajar con aquellos adultos. Sabía que en solo 2 horas de clase tenía que poner todo mi empeño, porque había personas como los que ya mencioné que no iban a perder el tiempo, que en verdad estaban ansiosos por aprender, pero aunque parezca extraño, también tomaban actitudes como los pequeños de mi escuela matutina. Esto fue muy notorio cuando tuve que formar la escolta para llevar la bandera nacional en una ceremonia cívica. José y Efraín se peleaban, afortunadamente no a golpes, aunque más de una vez pensé que llegarían a ellos. «Yo quiero ser abanderado, maestra», dijo con tono imperativo Efraín. «Ah, caray, ¿y por qué tú?», reviró de inmediato José. «Porque soy el más fregón del grupo, ¿verdad, maestra?». Yo no quería tomar partido en la discusión. Era cierto que Efraín era muy cumplido en sus tareas, además de ser bastante inteligente y estar muy atento a las lecciones diarias, pero no era el único. El mismo José y Carmelita tenían un rendimiento bastante parecido. «Todos ustedes son muy buenos.
Cualquiera puede ser el abanderado. Además, el estar dentro de la escolta es ya de por sí un honor. ¿Ya oíste? Cualquiera, dijo José, remarcando las sílabas del cualquiera. Empezamos con los ensayos, marchando sin formar aún propiamente la escolta. Quería evitar las confrontaciones entre mis alumnos, pero a pesar de ello seguía el pique entre ambos. ¿Ya pensó quién va a ser el abanderado, maestra?, inquirió apremiante Efraín. No, señor Efraín, aún no. ¿Por qué, maestra?, insistió. Porque ustedes dos se pelean mucho por el lugar y no quiero esta confrontación. Yo creo que voy a poner a Carmelita para evitar discusiones. ¿Por qué a ella, maestra? Si es reburra. Efraín, procurando que no lo escuchara la mencionada. José, que también aspiraba al puesto, pero que sabía que su contrincante jamás lo permitiría, secundó mi propuesta. Ándele, maestra, eso está re bien. Carmelita es bien abusada. Más burro eres tú, dirigiéndose a su rival. Entonces usted, José, está de acuerdo de que Carmelita sea la abanderada. Claro, maestra. Yo sabía que José aprobaría a cualquiera que no fuera Efraín. Pues yo no, dijo Efraín dándose la media vuelta y retirándose como niño pequeño. Poco le faltó para tirarse al piso y hacer berrinche. Ante la actitud de mi alumno me llegó una idea como iluminación divina. Me acerqué al rincón en el que se había refugiado mi berrinchudo alumno. Efraín, necesito pedirle un favor. Yo no quiero que usted sea el abanderado. Cuando pronuncié esas palabras, mi alumno me lanzó una mirada de rencor, como queriendo fulminarme con ella. Sin darle importancia a la acción, proseguí. No quiero que sea el abanderado porque la escolta necesita un comandante. Así, con buena voz como la que tiene usted. El abanderado es un honor, pero no mayor al del comandante, que es el responsable del buen desempeño del recorrido de la escolta. ¿Y quién más que usted para hacerlo bien? El semblante empezó a cambiarle poco a poco. A medida que mis palabras avanzaban, su mirada se dulcificaba. El rostro perdía tensión y casi asomaba una sonrisa. Pues sí, ¿verdad, maestra? El José remenso para hablar, para dar órdenes. ¿Entonces está de acuerdo en que Carmelita sea la abanderada? Sí, maestra, yo voy a ser el comandante. Pero hágame un favor, don Efraín, no le presuma a José. No quiero que ahora se peleen por ser el comandante. No hay problema, maestra. Calladito me veo más bonito. No se preocupe. Después de estas palabras, respiré aliviada y di gracias al cielo por haber llevado a buen término la discusión. Formé la escolta. Carmelita se sorprendió de haber sido la elegida para portar la bandera, pero al mismo tiempo se sintió orgullosa por la designación. Ya tendría algo interesante que contarle al doctor al llegar a casa. Los demás elementos de la escolta se dieron perfectamente cuenta de mi jugada para evitar las discusiones entre ambos aspirantes. Le indiqué a Efraín que diera las órdenes como yo las había dado anteriormente, y sin más aspavientos asumió el rol que le correspondía. José no discutió porque sabía que él no podría sacar adelante el papel de Efraín. No podía tampoco discutir sobre el nombramiento de su compañera, porque él había sido el primero en darle el visto bueno. Además, se sentía satisfecho con el hecho de que su acérrimo rival no portara el lábaro patrio. El resto del ciclo escolar siguió sin contratiempos, salvo las clásicas peleas entre José y Efraín, por cualquier motivo, por trivial que éste fuera. Llegó el fin de curso. Mis alumnos se organizaron para hacer su baile de graduación en un pequeño saloncito de fiestas de la zona, al que fui invitada. En el baile conocí a la familia de Efraín, su esposa, sus 2 hijos menores y sus 2 hijos mayores que iban acompañados de sus esposas. Todos estaban muy orgullosos de su padre y muy agradecidos conmigo, en especial el mismo Efraín, que me agradeció reiteradamente mi paciencia con él y las enseñanzas impartidas. José, por el contrario, se había abstenido de invitar a su familia a la fiesta. Iba acompañado de Lola, su compañera y novia.
Bailaron muy acaramelados, era el último día que verían a sus compañeros y ya no les preocupaba guardar las apariencias. Carmelita lucía guapísima, iba orgullosa del brazo de su esposo, al que me presentó. El doctor me agradeció por la enseñanza a su mujer, pero sobre todo por la motivación que le había inyectado. Estaba muy entusiasmada de continuar sus estudios. Lupita llegó acompañada de sus patrones, que me hicieron saber que la seguirían apoyando en sus estudios hasta donde la chica quisiera llegar. Ella sonreía entusiasmada por la idea. Ángel también continuaría con sus estudios, pensando en el futuro de su familia. Lo acompañaba su esposa, que lucía unos 4 meses de embarazo y se sentía orgullosa del espíritu de superación de su marido. El resto de mis alumnos fueron algunos con sus familias y otros solos, pero todos estaban muy contentos de haber terminado esa etapa escolar. Yo también estaba orgullosa de ellos y satisfecha de mi trabajo, que fue el primero de muchos más al frente de un grupo de adultos. Con gusto vi cómo Efraín y José, al término del festejo, se abrazaban dejando atrás las viejas disputas. Estaba segura que cuando se encontraran se saludarían con ese mismo afecto y tal vez, ¿por qué no?, recordarían con risas sus viejas discusiones. Este es el relato de la escolta. Me gustaría saber qué piensan ustedes de él. Y es cierto lo que se narra. A veces como adultos empezamos a tomar acciones como las de los niños, como les pasó a Efraín y José, que parecían 2 chiquillos peleándose por ser los abanderados, cuando ya eran unas personas que podían precisamente pues dialogar, discernir y llegar a un acuerdo. Por cierto, como tenemos todavía un poco de tiempo, me gustaría hablar en este espacio de las crónicas del asfalto y el gis, de algo que yo siempre les digo a mis hijos. Cuando hay un intercambio de ideas en las que no llegamos a un punto de acuerdo porque nuestras posiciones son muy contradictorias, cuando alguien se siente frustrado porque no logra convencer, recurre a algo que es lo último que debemos de hacer. Recurren al insulto. Yo les digo a mis hijos, cuando a alguien se le acaban los argumentos, empiezan los insultos. Cuando ya no tenemos la capacidad de convencer a la persona que tenemos enfrente, con bases, con argumentación, a veces se llega a ese extremo de insultar. Y por ahí acuérdense que decía alguien, el que se enoja pierde. Y es muy cierto. Alguien que va perdiendo una discusión y recurre al insulto es porque siente que ya perdió la discusión. Entonces, evitemos caer en el insulto por frustración cuando no logramos convencer a alguien. Hay ocasiones en que la gente cae incluso en el fanatismo, que es otra palabra que por ahí tomaremos en algún momento. El fanático es aquel que cree, a pesar de todo, en lo que él piensa. Se le puede argumentar una y otra vez y nunca lo sacaremos de su fanatismo, de su creencia ciega en algo o en alguien. Entonces, más vale en esos casos
si vemos que estamos discutiendo con un fanático, es mejor decir, pues, está bien, si esa es tu idea, la respeto, quédate con ella, pero yo no coincido. Evitemos las discusiones también, sobre todo las discusiones que no nos llevan a nada. Entonces, pues creo que por el día de hoy, mi querido Dani, hemos llegado a este final de la bohemia de la palabra, recordándoles que siempre esté a su lado un libro, abran un libro en vez de encender la televisión o abrir el celular. Conéctense mejor a un libro. Que tengan muy buena tarde y si Dios nos los permite, nos veremos por aquí la próxima semana a las 4 de la tarde en este nuevo horario. Como siempre, agradeciendo a Vive Radio el espacio que me presta y a mi querido productor Daniel Balbuena, que yo siempre ando diciéndole Dani porque por afecto, no por otra razón. Pues reciban un abrazo y nos vemos en la próxima semana. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No lo olviden, solo por Vive Radio.